Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar, iniciamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Para Cerrar. Hoy hablaremos acerca del trastorno del espectro del autismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué retos para la sociedad? ¿Estamos preparados para poder atender a este grupo en nuestra sociedad? Hablaremos con especialistas justamente en nuestro programa Para Cerrar. Soy Jorge Simán y le doy la bienvenida. Comenzamos. Para cerrar. Estamos hablando del autismo, pero antes de llegar a este punto, a este trastorno justamente del espectro, tenemos que saber de qué se trata, qué es. Según expertos, estamos hablando de que este trastorno impacta en el comportamiento de aquellos que lo padecen. La sociabilización, la forma de conducirse, la posibilidad de llevar una vida normal es sin duda el gran reto. Un reto donde la sociedad debe de conocer y de saberse que estas personas tienen, si bien una dificultad, también muchas oportunidades para poder desarrollarse como seres humanos, como personas interactuando en nuestra sociedad. El TEA, o lo que es este trastorno, aparecen antes de los 3 años de edad. Y aquí pueden durar toda la vida, aunque los síntomas podrían mejorar en el tiempo, disminuyendo estos en lo que es el acuse de la relación social. Aquí mucho es justamente la posibilidad de cómo tengamos este conocimiento como sociedad. A medida que estos niños se convierten en adolescentes y adultos, pueden en ello mantener amistades, relacionarse, comunicarse, pero depende mucho precisamente de nuestra hoy sociedad, lo que pueda hacer para que estos que padecen este trastorno tengan la relación de encontrarse con un mejor mundo. Estamos hablando de ello y vamos a ir con especialistas para conocer precisamente qué significa este trastorno hacia nuestra sociedad y cómo podemos, ante estos retos, dar cuenta de la apertura de la sociedad en que todos estamos incluidos. Vamos con ello. Para cerrar. Jimena Cuesi está con nosotros. Muy buenas tardes, Jimena, por compartir justamente en esto que significa el trastorno del espectro autista. Aquí tú tienes una realidad, una experiencia. Queremos escucharte como madre justamente de un pequeño del cual pues fue diagnosticado como tal este trastorno y del que la sociedad pues no tenemos esta dimensión de lo que significa la vida con una persona, con un ser al que amamos, al que queremos, al que pues protegemos todos los días. Pero Jimena, en tus palabras, el saber cómo es esto y cómo has visto tú en ello no solamente el desarrollo de tu hijo, sino también el comprender como sociedad cómo se vive, cómo tú percibes a nuestra sociedad, de la cual tenemos que ser cada vez más empáticos con ello. Te escuchamos, Jimena. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, pues muy buenos días, gracias por el espacio. Y pues no ha sido un camino fácil realmente. Sí. Mi hijo fue diagnosticado de manera inicial con un autismo grado 2 Sí. y con TDAH. Ahorita se encuentra, digamos, en un autismo grado 1 y el mismo TDAH. Los grados del autismo dependen mucho de la dependencia que tengan hacia otra persona, ¿no? Correcto. Todo esto o el avance que se ha logrado con él ha sido mucho a través de terapias de lenguaje, terapias físicas, trabajos extras con psicólogos, con neuropediatras, Sí. está medicado. Realmente atrás hay un mundo de todo esto, pero como dices tú, como mamá creo que es la parte más complicada. Sí. Y hablándote quizás yo desde una parte o desde un autismo grado 1 que no es tan severo, no requiere tanta dependencia como un grado 3,
No es fácil, no son fácil cuando ellos presentan crisis, cuando ellos no se pueden adaptar a un lugar, Sí, cuando no les gusta porque no les gustan los cambios. sí, Entonces, el cambiar ciertas rutinas a ellos les afecta muchísimo. Sí falta mucha empatía, sinceramente, tanto de la sociedad y muchas veces, fíjate que hay un desconocimiento incluso en el lado familiar o en el lado de amigos, ¿no? sí. ¿No? Muchas veces desconocemos estos temas o no nos involucramos más allá. A veces incluso podemos llegar a excluir a la familia o al niño porque pues no sabes cómo es el trastorno, no sabes cómo se va a comportar el niño, no tenemos esa empatía muchas veces de acercarnos a la familia para ver qué es lo que están pasando. Sí. Aquí, Jimena, en tu caso, pero estamos hablando de las cifras en México. Se habla de que el 1% de todos los niños en nuestro país padecen un grado, un nivel en lo que es justamente este trastorno del espectro autista. Tu Uh -huh. caso, obviamente, en esto nos resalta en la oportunidad no solamente de la plática, de conocer justamente tus experiencias, Jimena, y cómo en esto nuestro mundo tiene que no solo recibirlos abiertos, sino hacerlos en esto empáticos a lo que es nuestra vida común, sin ningún distingo, vamos a decir, en cuanto a qué mundo es en el que ellos deben de estar, si no es en el propio nuestro, Jimena, y que aquí mucho es justamente esta empatía como sociedad. Nos falta mucho todavía, Jimena. Así es, nos falta mucho, nos faltan espacios. Fíjate que nos faltan muchos espacios para niños con este trastorno, porque la mayoría de los niños, no todos, por eso es un trastorno, un espectro, porque es muy Ajá. amplio y cada niño presenta ciertas particularidades, pero muchos de ellos no toleran los ruidos o ciertos ruidos, ¿no? Sí, Entonces, si tú vas a un lugar público, pues obviamente el ruido les llega a muchos de ellos a molestar, ¿no? Entonces, faltan realmente espacios donde ellos se puedan desarrollar, donde la gente no esté juzgando, porque muchas veces atribuimos crisis y dices es que están haciendo berrinches, ¿no? Son sí, niños claro. con berrinches, pero realmente son crisis y son complicadas de controlar. Y nos falta esa empatía, esos espacios para que ellos puedan desarrollarse. Nos falta, fíjate que a pesar de que nuestro sistema de salud sí tiene la parte pública de terapias, de neuropediatras, de poder apoyarlos en este desarrollo, pues realmente no se da abasto. Esa Sí, es la verdad. O sea, si tú no pagas de manera particular, es más complicado que tú puedas tener un avance o un progreso de tu hijo o una adaptabilidad mayor. sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, generalmente yo intenté buscar de manera pública terapias de lenguaje, pero sinceramente me agendaban la terapia de lenguaje una vez al mes. Pues Correcto. realmente, ¿cuánto se puede avanzar una vez Mm, al mes? Son 12 terapias en un año, es nada. no, De nada. verdad que para niños así es nada, entonces realmente tienes que recurrir a lo particular. El detalle es que muchas de las familias no tienen esta capacidad económica para poder precisamente solventar los gastos que representa, porque pues los medicamentos tampoco son baratos, ¿no? Sí, Entonces muchas mamás están al cuidado 100% de los hijos y muchas veces le emprenden a ventas y todo, pero a pesar de que hay un apoyo por parte de bienestar para personas con discapacidad, pues realmente los gastos que se tienen son fuertes, ¿no? sí, Entonces, muchas familias no tienen el acceso o muchas veces tampoco tienen como la orientación para poder tener un diagnóstico sí. adecuado, ¿no? En tu experiencia, Jimena, ¿cómo fue diagnosticado? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo fue ese momento, Jimena? Pues mira, mi hijo venía con un desarrollo completamente normal. Sí. Al cumplir los 3 años, digamos que él decía alrededor de 50, 60 palabras, Ujú. ya armaba oraciones, o sea, todo bien. Pero a partir de los 3 años, él da un retroceso y deja él de decir muchas palabras, se redujo su número de palabras a 3, papá, mamá, agua, es lo único que él pedía.
Ujú. Empezó a tener una selectividad alimentaria, no quería más que tomar leche, no quería comer nada sólido. Eh, Notamos que empezaba a caminar como de puntitas Ujú. y que tenía dificultad a caminar. Precisamente nos remitimos a un ortopediatra y el ortopediatra nos dijo que en ese momento tenía 3 años y medio y nos dijo que su desarrollo motriz era de un niño de 2 años y medio. O sea, que tenía un retraso motriz. Entonces, ¿qué otra característica habíamos visto? Le comentamos la situación de lo del lenguaje. Nos remiten a neuropediatras, ¿no? Pasamos por diversos neuropediatras y con psicopedagogas para poder lograr o alcanzar un diagnóstico. De manera inicial nos dieron un retraso general cognitivo, motriz y lingüístico, ¿no? Pero empecé a notar características, o más bien empecé como a prestar mayor atención y empecé a ver que pues no toleraba etiquetas, no toleraba el ruido de licuadoras, de batidoras, caminaba de puntas, no hacía contacto visual, la cuestión prefería los juegos de armar, si él se enojaba se autolesionaba, se golpeaba, ¿no? La cuestión de que dejó de decir muchas palabras, realmente fueron diversos como las particularidades que empecé a notar y yo empecé como a investigar y a querer saber más y muchas cosas me remitían al autismo, pero mi hijo realmente ha sido relativamente social. Sí, No es un niño que no es social, sino ha sido relativamente social porque él aguanta convivir un rato y de ahí se aísla, ya en estos correcto. momentos. Pero en ese momento él se iba con todo mundo, abrazaba a todo mundo. Entonces yo decía, esa parte a mí no me encajaba, ¿no? A él le gusta la música, tampoco me encajaba porque Sí, no le molestaban todos los ruidos, ¿no? correcto. Pero pues al final ya nos explicaron precisamente que por eso es un espectro, porque Sí, cada niño es diferente y el diagnóstico, digamos, después de todo este proceso y de pasar con diferentes neuropediatras, con diferentes psicopedagogos, queda, pues fue un diagnóstico inicial de un autismo nivel 2, sí. ¿no? Y que se empezó a trabajar con el terapia, se empezó a trabajar lo que son las terapias físicas del lenguaje. El ortopediatra nos dijo que pues él va creciendo y su cerebro, digamos, no le avisa sus músculos y estos quedan contracturados. Entonces la Ujú. terapia física la va a usar hasta que él termine de crecer. ¿No? Correcto. Entonces empezamos con diversas terapias psicológicas y terapias de lenguaje. Él empezó a avanzar, empezó a hablar. Él ya ahorita dice oraciones, es parlanchina, aunque ciertas cosas no se le entienden Sí. todavía. Por eso continúa en terapia. Digamos, en este momento él se encuentra en un nivel de autismo grado 1 y también tiene diagnosticado el TDAH, porque también es hiperactivo y tiene déficit de atención, ¿no? Claro, claro. Cada historia diferente, Jimena. Sí, Cada padre de familia que, pues, en esto tiene que, pues, llevar este reto, gran reto, pues es diferente. Pero aquí el gran reto exacto. de todos, Jimena, es la comprensión de la sociedad, el sabernos que en esto no somos ajenos a el mundo que queremos para ellos y que tenemos que ser muy empáticos. ¿No es así, Jimena? Así es, necesitamos esa empatía, necesitamos también no solo la empatía en cuestión del autismo, sino en cualquier capacidad diferente que tenga un niño, Sí, necesitamos esa empatía, ¿no? Yo entiendo que cada persona tiene problemas, tiene su mundo, pero necesitamos ser empáticos en general, necesitamos ser inclusivos porque necesitamos realmente tener una inclusión verdadera como sociedad, porque se habla de mucha inclusión y sí, todo es inclusivo, pero muy pocas escuelas, seamos sinceros, llegan a ser verdaderamente inclusivas, sí, ¿no? Son pocas las escuelas que se dan una tarea para ser inclusivas y las maestras de verdad hacen un trabajo enorme con estos niños para que ellos participen, para que ellos colaboren. Realmente es una tarea que yo creo que es el doble de una sí, maestra normal y esa parte nos falta porque podemos hablar o muchas escuelas o muchos lugares, es que somos inclusivos, ¿no? Pero cierto, realmente no lo son porque no cuentan con las herramientas necesarias para atender a cualquier niño con claro, cualquier capacidad diferente. muy cierto. Jimena, el agradecimiento por tus palabras, tu experiencia, la verdad, esto de compartir con la sociedad
sobre todo estos grandes retos y como sociedad ser empáticos justamente en ello, tener en la mente que todos estamos en una comunidad y todos sabemos que debemos de llevar esto justo juntos porque es el único mundo que tenemos. Jimena Cuesi, te Así es. agradezco mucho. No, gracias a ti por la entrevista y porque hayas escuchado la voz de una de tantas madres de familia. Al contrario, un fuerte abrazo, Jimena. Gracias Excelente. igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Para cerrar, ¿Qué tal, Jorge Auditorio? En efecto, pues este tema del autismo sin duda conlleva un sinfín de circunstancias en la sociedad, y es que el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro en el tema autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. El trastorno del espectro autista, o TEA, como también se le conoce, comprende afectaciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrado infantil y una forma no especificada de trastorno generalizado del desarrollo. Algunas personas aún utilizan este término de síndrome de Asperger, que generalmente se considera que está en el periodo final leve del trastorno del espectro autista. Dicho trastorno, o TEA, como se le conoce, como bien les comentaba hace un instante, comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en problemas sociales, en escuela y en el trabajo. Los niños también suelen presentar síntomas de autismo en el primer año de vida. Esto es muy importante que los padres de familia pues tengan a consideración y estar pendiente del comportamiento de sus pequeños. Un número reducido de niños padecen desarrollar de forma normal en el primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas de autismo. Las destrezas de comunicación e interacción sociales pueden ser un desafío para las personas con TEA. Algunos ejemplos de características de la comunicación social y de la interacción social relacionadas con los TEAs son evitar mirar a los ojos a otra persona o no mantener el contacto visual, no responder cuando lo llaman por su nombre, no mostrar expresiones faciales como de felicidad, tristeza, enojo o sorpresa, no participar en juegos interactivos simples como dar pues palmaditas con las manos, usar pocos o ningún gesto hacia los 12 meses de edad. Lo que les comentaba, que el primer año de vida justamente son pues los primeros meses en los que los padres debemos estar conscientes y atentos a los comportamientos y a las conductas de los niños. Recordemos también, Jorge Auditorio, que diagnosticar los trastornos del espectro autista o TEA pueden ser difíciles porque no existe una prueba médica como un análisis de sangre para diagnosticarlos. Sin embargo, los expertos, los conocedores, psicólogos, psiquiatras, determinan que si bien no existe, como les comentaba, una cura para los trastornos del espectro autista, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer una gran diferencia en la vida de muchos niños y sobre todo en la vida adulta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 20% de los niños y adolescentes padecen de algún trastorno mental, y en el caso de México, 1 de cada 112 menores padecen justamente de autismo. Pues esta es la información que tenemos, Jorge, en esta tarde. Regresamos contigo al estudio. Para cerrar, Carla Fragoso, bienvenida, directora de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud, DIF Municipal. Bienvenida a tu programa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un placer estar con ustedes tocando este tema que de verdad en lo personal me puedo tardar horas y horas, así que por favor díganme cuando deba de stop. Los micrófonos son tuyos, Carla. Así es que gracias. La verdad, y bien lo has comentado, un tema que necesitamos exponerlo, necesitamos hacerlo social y necesitamos justamente como tú, especialistas, hablarnos de ello. Porque la sociedad en esto tenemos
esta falta de conocimiento y por lo mismo empatía con quienes desgraciadamente padecen un trastorno como este? Pues mira, efectivamente es un tema de interés para muchos, no solo como profesionistas, sino como mamá te lo comento. Ojalá hubieran más espacios en los que podamos hablar de este diagnóstico. Ojalá pudiéramos hacer un conjunto de información que pudiera llegar a maestros, a sociedad en general, a nuestra propia familia, a médicos, y podamos informarnos un poquito más. La verdad es que la información puede ser la puerta a una sociedad más inclusiva y más incluyente. Sí. Y eso de verdad es que pudiera hacer que pudiera facilitarnos el trabajo a todos desde la manera profesional, pero también como mamá. Claro. Pudiera abrirnos mucho las puertas. Y de verdad es que gracias por la invitación y de verdad es que desde el DIF Chiapas, el DIF estatal, hemos hecho un gran trabajo y que ojalá podamos ir platicando de todo esto y no solo por reconocer el trabajo de institución, sino porque quizás podamos llegar a familias que todavía están buscando dónde llegar. ¿Qué hacer con su pequeñito? Y esta parte es esto, es informarles y decirles no están solos y ahí es donde puedan acudir para poder recibir apoyo. Como dice esta canción, vivimos en un mundo raro y este mundo raro es generado por aquellas barreras que tenemos en nuestra ignorancia, el no saber o no comprender justamente aquellos que tenemos este gran reto. El reto de aquellos padres de familia que hoy, desgraciadamente, juntan con esta razón de este trastorno, pero aquello más todavía, esta barrera invisible que es difícil brincar. Aquellos que no entienden, no entendemos cómo es y que en este mundo solamente hay uno donde vivimos todos y más vale que nos entendamos todos para poder tener un mejor mundo y no crear esas ilusiones falsas de mundos diferentes, Carla. Híjoles, es hablar como el concepto y pudiéramos definir lo que es normal, ¿no? Y cuando dicen, es que va a una escuela normal, es que es una persona normal. Híjoles, es que el concepto de normal para ti, para mí, pudiera ser bien diferente. Muy diferente. ¿No? La realidad es que las diferencias que gracias a Dios tenemos todos es lo que nos hace únicos. Claro. Y estas diferencias es lo que nos permite tener justamente el conjunto y la riqueza en esta sociedad. Si pudiéramos entender que estas diferencias que cada uno tiene son justamente las habilidades que cada uno podemos desarrollar, entonces empezaríamos a ver las diferencias como esto, como lo que nos hace únicos en cada una de estas habilidades. Y entonces quizás no estaríamos hablando de discapacidad, sino podríamos estar hablando de habilidades que cada uno de nosotros desarrolla de diferentes maneras. Claro. Y por eso desde el campo de las especialidades, por eso todos nos dirigimos a algo. Muy cierto. ¿No? Yo, por ejemplo, me refería a la parte de psicología porque es algo que para mí es algo que me llena, ¿no? Y justamente toda mi preparación es en función de este diagnóstico, porque es algo que a mí me satisface para lo que me considero bastante buena. Pero si tú me pusieras, por ejemplo, un esquema, por ejemplo, de construcción, híjoles, la verdad es que te fallaría el 99%, ¿no? Exactamente. Y justamente esto pasa con todas las personas. ¿Qué pasa justamente con todos los niños, adolescentes y adultos con este diagnóstico? Porque es algo que también tendremos que empezar a romper. Todas las barreras y todos los tabús que hay en relación al autismo. Esto de decir que el autismo vive en un mundo aparte, señoras, les tengo una muy mala noticia. No. Viven en nuestro planeta, viven en nuestro país, viven en nuestro estado, viven en nuestra colonia y muchas veces viven en nuestras casas. Es cierto. No. Y ahí empezamos. Y entonces, justamente cuando hablamos de este tema, y ojalá los que nos están escuchando puedan identificar, que estoy casi segura que lo van a hacer, es a un compañero, al hijo de un amigo, a un familiar, al compañerito de nuestro hijo en la escuela, con este diagnóstico. Eso de que el autismo no existe la verdad también es una de las grandes falsedades. El autismo está más cerca de lo que pensamos y la prevalencia de autismo, no solo en Chiapas, sino en el país es cada día más alto. Sin embargo, también te mencionaba hace rato, Chiapas, híjoles, ha crecido. Si tú me dices, Carla, ¿cómo ha avanzado el autismo en Chiapas desde hace 10 años? Ahorita yo te puedo decir que lo que se ha hecho en Chiapas en función de tratamiento, en función de diagnóstico, ha sido una diferencia abismal. Sí. Pero también te tengo que decir que falta mucho, ¿no? Que todavía necesitamos hacer una sociedad más inclusiva, que todavía nos faltan hacer todavía escuelas con mayor empatía, que todavía nos falta hacer espacios comerciales más empáticos y todavía nos falta hacer mucho por la sociedad. Pero Carla, en esto también, tú lo dijiste, todo comienza en familia. Sí. Y a veces esto también en estas razones de dar cuenta a decir, mi hijo tiene un padecimiento de este tipo. No tiempo atrás también escondíamos esto como algo que avergonzaba y por ello estadísticas hoy no teníamos exactas, ¿no? Donde se llama o se habla de que el 1% de los niños en México padece
un factor de trastorno, vamos a decir de distinto, pero es espectro como es, pero es el 1% según datos, ¿no? Mira, ¿qué pasa? La realidad es que cuando llega el diagnóstico a tu casa de autismo, pues te enfrentas a un cúmulo de emociones. Sí. Pero una de las grandes emociones es, ¿qué voy a hacer? Es la incertidumbre de hacia dónde voy a ir. Ok, ya tengo el diagnóstico, pero ¿dónde lo van a tratar? ¿No? Claro. ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿Qué es de su futuro? Pero también pasa otra cosa. Todas las barreras que se nos cierran y todas las puertas que se nos cierran cuando tú dices, mi hija o mi hijo tiene este diagnóstico. Claro. Y esas puertas muchas veces se cierran por falta de información. Porque todavía hay muchos tabús alrededor del TEA, ¿no? Todavía creemos que viven en otro planeta, todavía creemos que no hay nada que hacer, todavía creemos que hay que dejarlos encerrados, todavía creemos que autismo tiene que ver al 100% con una discapacidad intelectual o con una falta de habilidades. Cierto. Todavía creemos que muchas veces es a consecuencia de una situación educacional de los padres. Y todo esto es erróneo. Claro. Entonces, como papás, cuando te llegas con este diagnóstico, aparte de enfrentar la situación en la que tu hijo tiene un diagnóstico, es la situación hacia dónde vas a ir, es los costos que generan los tratamientos, pero también es las barreras que socialmente te empiezan a poner. Por supuesto. Y entonces es un dolor y al mismo tiempo es una frustración y al mismo tiempo es una impotencia y son diferentes emociones. Sí. Y es empezar una carrera donde tú como mamá agarras a tu hijo y eres quien tiene que tocar las puertas necesarias. Y se van a cerrar muchas, pero muchas ventanas se abren. Y es ahí justamente una ventana es esta, la información. Y estás tú en un punto muy sensible, como directora y justamente en DIF. Historias diferentes. Y muchas de estas, obviamente, que en el diálogo, en la plática, te das cuenta de lo que es esta barrera mental a la cual nos enfrentamos justamente como padres de familia, pero como sociedad, de la que no queremos salir de ello o nos cuesta trabajo tirar esa barrera. Aquí muchas historias tú tienes, Carla. Híjoles, mía, te podría decir que en el 2014 se abrió la primera área de autismo en el DIF estatal con 50 niños. Debo decirte que ahorita en el estado tenemos 10 áreas de autismo en diferentes municipios y tenemos aproximadamente a más de 900 niños en tratamiento. Estamos hablando de que hay una población bastante alta, pero también estamos hablando donde no significa que no existiera el autismo, claro. ¿no? Lo que pasa es que si echamos un recuento a nuestra historia, hablar de salud mental, genera un caos. Decir totalmente. Que tu hijo iba a psicólogo y decir que iba al paidopsiquiatra, bueno, ya ni se diga, ¿no? Decir que tu hijo tenía un diagnóstico, muy complicado. ¿no? Entonces son de las partes que tenemos que ir cambiando. Sí. Es como ir al psicólogo, tendría que ser como ir al odontólogo, como ir al oftalmólogo. Claro. Es cuidar nuestra salud mental. Muy cierto. Pero la verdad es que poco invertimos en ella. Así es. Y la verdad es que si hiciéramos un recuento de que la salud mental tiene que ver justamente con todo lo que nos rodea y justamente con nuestra propia salud física y muchas veces con nuestro propio rendimiento académico, social y familiar, entonces empezaremos a darnos cuenta que nuestra salud mental tendría que ser el eje de intervención a atención. Porque la sociedad se ha vuelto compleja también. Mucho. Y todo esto también va a impactar en una salud. Y esta salud mental es la que da cuenta muchas veces de frustraciones, de estas manías. De ansiedad, estrés, depresión, ¿no? Y que conlleva justamente a diferentes situaciones. Muy cierto. Ahora, aumentemos esto a esta familia que acaba de recibir el diagnóstico. Cierto. Ahora aumentemos esto a la poca empatía que tenemos como sociedad hasta estas familias. Y tengo un caso, y tú decías, Sara, es que son historias, sí, son historias bien diferentes. Son historias desde un pequeñito de 2 años que acaba de recibir el diagnóstico hasta un pequeñito de 10 años que tenía el diagnóstico, pero los papás no tenían una posibilidad económica para ofrecerles un tratamiento. Hasta un adulto que tiene 26, 27, 30 años y acaba de darse cuenta que tiene un diagnóstico. Desde familias que viven en comunidades bien lejanas para poder acudir al tratamiento. Desde familias que aunque tengan el diagnóstico, sus propias creencias culturales no les permiten llegar a este tratamiento. O desde donde la propia familia y la sociedad que lo rodea han limitado la posibilidad de que esta persona reciba el tratamiento adecuado. Son caros estos tratamientos, Carlos. Sí, realmente tener el tratamiento correcto es muy caro porque estos pequeñitos, jóvenes o adultos, requieren de una
revisión constante por especialistas en psiquiatría, en neurología pediátrica, en comunicación humana. Y con ello conlleva terapias, diferentes terapias psicológicas, de modificación de conducta, del lenguaje ocupacionales, terapia física, integración sensorial y demás otras habilidades. Y con eso también conlleva estudios como electroencefalogramas, tomografías, dependiendo mucho cada caso. Y la cuestión médica, ¿no? Muchos de ellos también llevan un tratamiento farmacológico donde justamente por las mismas características de cada uno de ellos y diferentes en cada uno de ellos, pudieran o no recibir estos tratamientos médicos, pero también pudiera ser 1 o 2 o 3 fármacos. Y el costo de ellos también son muy altos. Y entonces estamos hablando de que sí, efectivamente. Y por eso el trabajo del DIF estatal y por eso el trabajo de la licenciada Delia María González Flandes, nuestra directora general, que la verdad es que se ha puesto la camiseta y quien ha hecho de esta lucha azul y de este gran equipo de familias azules parte de ella. Claro. Y en el DIF estatal y tanto como los municipales, los costos son sumamente bajos y están en función de la propia situación económica de la familia. Correcto. Lo que significa que la familia que menos tiene paga 0 pesos y tiene un tratamiento médico y terapéutico totalmente integral. En tus palabras, Carla, ¿qué hace falta para poder avanzar en esto y hablar de un solo mundo? Híjoles, creo que te voy a hablar primero como mamá de una niña con el diagnóstico. Lo primero, creo que tendríamos que ser una sociedad mucho más empática. Creo que tendríamos que ponernos en el lugar del otro, no solo de TEA, sino de cualquier diagnóstico. Claro. Solo que hay que reconocer que hay discapacidades invisibles como esta, ¿no? Quizás nosotros cuando vemos a una persona que utiliza una silla de ruedas, un bastón, podríamos ser más empáticos porque es visible. Pero hay cosas que no son visibles a nuestros ojos, pero tendrían que ser visibles a nuestro corazón, como el caso del TEA. Profesionalmente hablando, información. Tendríamos que tener más espacios de información en redes sociales, en medios de comunicación, en escuelas, en consultorios médicos. Tendríamos que estar informados y capacitados. Y esto nos abriría las puertas a ser más empáticos, a ir quitando todos los tabús en relación a este tema y permitirnos conocer a las personas, más allá de un diagnóstico. Y reconocer que las personas, sin importar el diagnóstico que tengan, antes de ese diagnóstico tienen un nombre. Antes de ser María, José, Pedro, son un niño. Y ese niño tiene y debería de tener la oportunidad de conocer el mundo en las diferentes expectativas según sus habilidades. Estás hablando de ser humanos. Estoy hablando de ser empáticos ante las diferencias que cada uno de nosotros tenemos. Y recordar que el autismo y la discapacidad pudiera llegar a nosotros. Sí. Nadie estamos excluidos de esta situación. Muy cierto. Carla Fragoso, el gusto de saludarte, de tenerte en el programa, directora de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud, el DIF estatal. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, el gusto de tenerte. Gracias. Continuamos. Para cerrar. Estamos por llegar al final de nuestro programa. Sin duda, el agradecimiento a nuestros invitados, la expresión, su experiencia y sobre todo el manifiesto de comunicar con ustedes este gran tema. Doy gracias también a todo nuestro equipo de producción y postproducción, encabezados por el licenciado Miguel Ángel Ocio. Pero más, gracias a usted, que cada viernes nos sigue a las 6:30 de la tarde. Soy Jorge Simán. Esto fue Para Cerrar. Aquí termina nuestro programa y comienza el fin de semana. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta pronto. Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar.
Para cerrar.